Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac del mundo, y siendo día 3 Venado, Yay Mazatl, iniciamos nuestra sesión del sabatino, siendo el día 4 de junio del año 2022. Rosita Buchot, muy buen día, ¿cómo estás? Hola mis niños, buenas madrugadas. Vicente, Chignawi, mi querido Frank, a todos ustedes que nos están oyendo, gracias. Saben que hemos estado, que empezamos por diferentes monumentos, pero que nos querían decir atrás de ese monumento, ese mito que traen, lo que nos quieren transmitir. Entonces, más bien estamos rescatando los mitos fundamentales de nuestras culturas que quedaron así como rompecabezas en la invasión y han tomado algunos cronistas y queremos rescatar para entender nuestra cosmovisión. En esta ocasión quedamos de ver los 5 soles. ¿Se acuerdan? No sé, en la primera vimos la Coatlicue, luego la Coyolxauhqui, la mujer desmembrada, y así nos hemos venido, y ahora es el tema tremendo de los 5 soles. Hay muchas versiones de cómo fue nuestra creación. Frank nos va a ayudar, mi querido Frank Díaz, ese gran investigador que ha amado nuestra cultura desde siempre y se va hasta el fondo a buscar por qué y para armar este rompecabezas. Entonces este programa va a estar muy interesante porque si tienen preguntas de los 5 soles, agradeceremos que las escriban. Y pues bueno, aquí estamos con mi querido Frank. Frank, buenos días. Tengo muchas preguntas, yo creo que el público también, pero queremos oírte tu versión, tu introducción a este tremendo tema, los 5 soles. Gracias, Rosita, por esa introducción. Gracias, compañeros, por estar ahí. Y el tema de hoy es consecuencia de lo que hemos venido viendo. Si me permite, déjame repetir la introducción que hiciste. Empezamos primero con mitos fundamentales de la naturaleza, y de ahí saltamos al mito de la formación de Coatlicue. Coatlicue, la naturaleza da origen a Coyolxauhqui, a la tierra, Tlatecuhtli, cómo se forma la tierra y la luna. Y hemos estado trabajando en mitos astronómicos. Estos mitos forman parte de una concepción. Se llaman mitos fundadores. Fundadores, pues, como dice su nombre, se describe la fundación. La fundación no de cualquier cosa, sino la fundación del universo y la actualización de la cosmogonía en la Tierra. Es decir, la fundación del universo, pero también la fundación del pueblo, la creación del ser humano, la creación de la cultura y después la creación de una ciudad representativa. Esto lo vamos a ver en todas partes de la Tierra. Por ejemplo, ustedes ven, no sé, por ejemplo la Biblia, ustedes ven que empieza con cómo fue creado el universo, es un mito fundacional. Después como una serie de generaciones que peregrinaron hasta llegar a un lugar elegido y crearon un pueblo ideal. Estos son mitos. La verdad es que hay muy poco de histórico en todo eso. Sin embargo, es inevitable que los pueblos traten de aplicar los mitos en su propia historia. Lo va a encontrar en la Biblia, pero también en los libros de la India o en cualquier mitología de la Tierra. En China, en Japón, siempre es lo mismo. Siempre se empieza por la fundación del universo, la fundación de la vida, la existencia del ser humano, la cultura, la civilidad, y después un pueblo que se declara a sí mismo elegido y por lo tanto se propone como el salvador del mundo. A partir de ese pueblo se desarrolla una escatología, es decir, una concepción de cómo debe ser el orden de la historia para estar en lo correcto y para ser salvos. En el caso también en todas partes de la Tierra, esa escatología se desarrolla a través del mesianismo y demás. Todas estas explicaciones de la realidad son mitos fundadores. La actitud de los pueblos frente a los mitos fundadores es de dos tipos. La mayoría de la gente se cree que son literales y ya. Pero obviamente quienes crean los mitos y los sabios, los investigadores, se dan cuenta que son alegorías. De manera que
no son para creérselas, son para entender lo que dice ahí. Si uno se cree literalmente el mito, uno se queda con la cáscara y no se come la fruta. De hecho, lo importante es la fruta, no la cáscara. Así que estos mitos pueden cambiar de un lugar a otro, pero describen siempre lo mismo. En el fondo es lo mismo. Ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de los dioses griegos. ¿Qué describen los dioses griegos? Son actores metafóricos de un mito fundador, de cómo se fundó el mundo. Un mito que es muy similar al de la Biblia porque pues, eran naciones muy cercanas y compartían, bueno, para empezar, Yahvé es lo mismo que Yahvé. Yahvé es lo que hoy llamamos Júpiter. Bueno, Yahweh, el mismo Yahweh en todos lados, etc. De manera que vamos a encontrar una raíz universal en los mitos fundadores y cosas específicas en cada pueblo. Así que un núcleo universal, después características de cada pueblo y después de eso una aplicación. Les pongo un ejemplo de aplicación. Ahí tenían los griegos con el mito de una isla en el medio del mar de la que salió el ser humano realmente y la cultura, la civilidad, la isla de Atlantis. Bueno, pues no faltaron griegos que trataron de buscarla aquí, allá, allá, todavía hoy siguen ubicándola en un lugar o en otro. Tienes el mito del jardín de Edén. Bueno, todavía hoy los cristianos siguen tratando de ubicar el jardín de Edén, que si está allá, que si está acá, está acá. ¿Ves? Si te vas a la India, vas a ver un mito fundador y dice que el origen fue en el Ganges y aquí y allá. En otras palabras, es una tendencia de los pueblos y de la gente aterrizar el mito en su propia historia. Como aquí en Aztlán o Aztatlán, que lo quieren a fuerza, que está aquí, ¿no? Que está acá. Desde California hasta Centroamérica y Caribe, todos se adjudican el Aztlán y todos van a encontrar un cronista que lo confirme y todos van a encontrar coincidencias y casualidades, porque es la tendencia humana a aterrizar las cosas. Es difícil abstraer, sin embargo, aterrizar es muy fácil. Y cuando tú dices, Aztlán está ahí, al lado de mi pueblo, todo el mundo, mira, está al lado, es fácil. Pero si tú dices, oye, Aztlán es un simbolismo cosmogónico, la gente dice, ¿eso qué es? ¿Para qué me sirve eso? No entiendo nada. Luego, sin desdorar, sin minimizar el hecho de que el mito haya aterrizado muchas veces en la Tierra, vamos a tratar de entender qué es lo que hay detrás. Ya que mencionaste Aztlán, ahí tú tienes que los olmecas hicieron su capital, la venta, en una isla en medio de hecho, una isla artificial. Si quieres que hayan aprovechado, crearon una isla en medio de un pantano y hicieron su capital. Esa tradición siguió de manera literal o simbólica hasta Teotihuacán. Se dice que estaba rodeada de aguas, aunque fuera figurada, ¿no? Hasta llegar a Tenochtitlan, otra isla casi artificial en medio de un lago. Son intentos de aterrizar el Aztlán. Y por supuesto, es legítimo para cada pueblo decir, sí, yo tengo mi Aztlán y mi Aztlán se cumple aquí. Tienen los mayas que se fueron a Cozumel. Cozumel quiere decir lo mismo, tierra blanca. Y dice que esta es mi tierra fundacional. ¿Qué significan los mitos fundadores? Es lo que nos interesa trabajar acá. Porque miren, la aplicación geográfica o histórica del mito es irrelevante. Es un eco. ¿Bien? Es un eco. Tiene interés en la medida en que uno entiende qué significa el mito. Si uno no entiende qué significa el mito, es irrelevante que Tenochtitlan estuviera en una isla. Mira, estaba en una isla, qué casualidad. ¿Ves? Si entendemos qué quiere decir el agua original, la isla original, la migración a través del agua, un montón de cosas que hay ahí, empezamos a darnos cuenta de qué querían decir los fundadores de esa ciudad. Vamos a encontrar entonces en todos los pueblos grupo de personas que estudia, que investiga, que se da cuenta de la profundidad de las cosas, y el grupo que simplemente repite lo que los demás dicen. Me dijeron que vine de Aztlán, yo vine de Aztlán, así sin averiguar por qué o qué significa esto. En los quintos soles, en el quinto sol, ¿está en alguna parte lo de Aztlán? De alguna manera, ahora te voy a explicar. De hecho, iba a hablar de eso. Tenemos un caso muy específico en el tema de los soles. Los 5 soles son un tema calendárico por excelencia. En el caso de Anáhuac, no se puede desligar el mito fundacional y la cosmovisión, no se puede desligar del calendario, porque todo eso aterrizado en el calendario. Luego, el calendario nos da el formato temporal concreto de cuando se cumplen las cosas, y ese formato nos permite entender
el movimiento de los astros, porque finalmente el calendario reflejaba ese movimiento. Y entonces ahí agarramos uno de los sentidos que tienen los mitos fundacionales. Los mitos fundacionales tienen varios sentidos. De hecho, se dice que tienen, los textos sagrados dicen que tienen hasta 7 claves. Es decir, modos de lectura coherentes. Tú sigues este modo, aquel. Por ejemplo, el modo astronómico es muy coherente. El modo histórico, el modo moral, es decir, son alegorías morales, enseñanzas y cosas. ¿Ves? Pero también está el modo fisiológico, el modo de cómo llegamos a existir fisiológicamente. Podríamos restringirlo a un tema sexual. Con perdón de este compañero que dice que la interpretación sexual de los mitos es freudiana y ya está trascendida. No, disculpa, no es así. Cuando te vas a la India y tú tienes un Brahma, y si averiguaras, si abres un diccionario a ver qué significa la raíz Brahma, vas a ver qué significa inseminar. Y si se te ocurriera abrir un diccionario de hebreo antiguo para ver qué significa el nombre de Yahvé, que hoy se dice Jehová, vas a ver que se compone de Yah, que es el órgano masculino, y Eve, que quiere decir paridora, lo que hoy llamamos Eva. Y si te vas al mito de Anagua, vas a ver que dice, al principio estaba la madre y el padre, emblemas generacionales por excelencia. Se va con los quichés, le llaman Ishmucané, quiere decir la procreadora, y así, ¿no? En otras palabras, para explicar cómo hemos llegado aquí, obviamente todos los pueblos de la antigüedad usaron como emblema el acto fisiológico de existir, cómo llegamos fisiológicamente. Con lo que están diciendo, llegamos a través de la evolución biológica. No es que vengamos de otro planeta, ni surgimos de una bola de fango, ni de una costilla, no, por evolución biológica. De manera que esto puede parecer un poco áspero para nosotros porque vivimos una cultura cristiana que es mucha, que tiene ideas muy estrechas sobre la sexualidad, todavía no asimila su propia sexualidad. Así que cuando se le da una interpretación sexual a un mito fundacional, pues la gente se alarma. Dice, oh, eso está muy crudo. No, debe ser otra cosa más espiritual. ¿Qué más espiritual que la sexualidad? ¿Qué más espiritual que llegar a existir? ¿Qué más espiritual que podernos procrear y seguir existiendo? ¿Qué más espiritual que la evolución? La evolución física, que es el exponente más depurado de cómo se mueve la energía. Con esto no estoy haciendo una oda de las interpretaciones materiales. Acabo de decir que estos mitos tienen varias claves interpretativas. Estoy diciendo que una de ellas es una clave fisiológica. Y la clave fisiológica se une con otra clave interpretativa que es de orden, vamos a decir así, energético, de orden esotérico, chamánico, nahuálico, en el cual la creación del universo y la creación de la vida y demás alegoriza cómo se mueve la conciencia y por lo tanto qué hay que hacer para trabajar con la conciencia, para ampliar la conciencia, para no cortar su evolución, para llegar justamente a donde debemos llegar, a nuestro destino evolutivo. Esto te quería decir sobre los mitos en general y retomando la idea de que es muy fácil aterrizar el mito de manera, vamos a decir así, cruda. Por ejemplo, ¿estamos en quinto sol? Sí, estamos en quinto sol, punto. No por qué, sino estamos aquí. Y como este se llama 5, entonces después viene el 6. Fíjate que el pensamiento tan sofisticado. Y qué casualidad, el sexto sol acaba de empezar porque yo lo acabo de descubrir. Así, estamos en ese, como colectivo, estamos en esa imagen infantil del mundo. El tema que vamos a estudiar hoy es el nexo entre lo que estudiamos la vez pasada, la creación del mundo, la materia, los astros, el surgimiento de la vida y el decursar del tiempo hasta llegar a la actualidad. ¿Cómo se organiza ese tiempo? ¿Cómo se organiza la evolución? Bueno, los anahuacas la organizaron en bloques quinarios de 5 elementos, de 5 términos, a los que llamaron soles. Quiero decirles que sol, en nahuatonatio, en mayaquín, es un término genérico. No es como decir, por ejemplo, Tonalpowali, 260 días, Solki, 260 días. No es tan específico. Sol significa era cosmológica, edad creativa. Es el nombre que le daban a las grandes eras. Así que van a encontrar en las fuentes
que hay soles desde 20 años hasta de 102.000 años, y si sigues buscando ya en las estelas mayas encuentras soles de millones y millones y millones de años. Luego, la misma palabra, el mismo concepto se aplica a diferentes duraciones, pero siempre es el mismo número de soles, 5. Y esto tiene una razón calendárica muy poderosa que tú conoces, Rosita. ¿Podría dejarme descansar un poco? Sí, claro. Bueno, mientras voy a comentarle al público que nosotros vemos generalmente la piedra de los soles, que está aquí en México, en la Ciudad de México, que fue descubierta, que fue una piedra fundacional de los mexicas. Ahí vemos el sol de viento, el sol de tierra, el sol de lluvia. Vemos, como quien dice, los estados de la energía, entre más concentrada hasta que se evapora. También vemos las etapas de la evolución del ser humano, o sea, como dice Frank, hay muchas lecturas que tenemos que ver qué modo de lectura vamos a escoger para interpretar, porque es tan interesante ver cómo en esos modos de lectura está la biología, la matemática, la química, la física, el cómo hemos evolucionado como seres humanos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leía, que hasta la fecha estoy muy confundida, quizás igual que muchos de ustedes, de los soles, porque decían, en pues se convirtieron en monos y luego en peces, y en fueron como de madera y se caían y ya no se podían levantar. Y esas dudas, Frank, pues yo quisiera que aprovechar, porque a nosotros los que empezamos a leer nuestra cultura, pues realmente con la mentalidad que traemos de eurocentrista y pues con las limitaciones religiosas que nos han inculcado, pues distorsionamos realmente el sentido de lo que querían decir nuestros antepasados. Yo quisiera también que dentro de tu plática pues nos comentaras estos soles donde aparecen, que me imagino que son evoluciones, pero si nos las puedes platicar, Frank, te lo voy a agradecer. Mira, hay dos temas en lo que acabas de decir que no se pueden olvidar. Ya la semana pasada comenté que los mitos fundacionales están hechos como para que un niño los entienda. Son cuentos, están hechos en forma de cuentos para niños, lo cual no significa que sean cuentos para niños, sino que se pueden aprovechar como cuentos para niños. Bien, hay que marcar la distancia. Como individuos nosotros nos consideramos adultos, pero como pueblos seguimos siendo niños. Los pueblos son niños. Entonces los pueblos no recuerdan mucho las cosas, tienen que ponérselas de manera fantásticas, fabulosas, caballos con alas, serpientes que hablan, frutas mágicas, cosas así, y entonces ya la gente recuerda. ¿Por qué los creadores de mitos usan esas imágenes? Para perpetuar una explicación. ¿Cuál es nuestro deber frente a un mito? Tratar de codificarlo, ver qué quisieron decir en su origen. En el caso de Anáhuac es muy cómodo porque tenemos el calendario a mano y el calendario es implacable. El calendario son ciclos fijos, son ciclos astronómicos aterrizados. No se puede inventar mucho con el calendario. O lo entiendes o no lo entiendes. Si entiendes el calendario te das cuenta fácilmente de qué significa el mito de los 5 soles. En efecto, los 5 soles son una secuencia evolutiva, pero fíjense, eso no aparece solo en Mesoamérica, en Anáhuac, eso aparece en todas partes de la Tierra. Disculpe, pero voy a mencionar otra vez el tema de la Biblia, porque nosotros estamos hablando una lengua bíblica, una lengua de la cultura cristiana occidental, el español. Y por lo tanto manejamos esos conceptos aunque no nos demos cuenta. Más vale entonces conocerlos. Cuando tú lees el primer capítulo, tú ves ahí, el primer capítulo de la Biblia, ves un cuento, una alegoría que de pronto la lees así y dices, esto es una tontería, ¿cómo puede haber surgido la luz antes que el sol? Esa es la primera impresión que te da. Si no entiendes lo que significa, te lo tragas como un dogma, dices, es así porque así lo dice el libro, mira, está escrito ahí, así que así tiene que ser, es mágico. Y ocurrió el punto. Si entiendes la alegoría, empiezas a darte cuenta de todo lo que quiere decir. Ahí tú ves una serie de días creativos. Y no es casual que esas creaciones que aparecen en la Biblia en cada día lleven exactamente el mismo orden que han descubierto los paleontólogos al estudiar la vida. Primero la vida de los mares, microcelular, unicelular y demás. Después los grandes monstruos, después los mamíferos, finalmente el ser humano. Así viene el mito, ¿eh? El mito bíblico no es creación mágica, es evolutivo. Por eso la segunda palabra de la Biblia, bara, quiere decir evolucionar, no quiere decir crear. Te lo traducen crear porque los traductores no saben leer esa lengua. Pero dice evolucionar.
Y por eso te describe una evolución. No es un ser mágico con una varita que de pronto diga que surja todo y todo está ahí. No, no, no. Le dio una gradación. Si sabes leer también los ciclos que hay adentro, sabes que son ciclos que coinciden con la cosmología moderna, es decir, son ciclos de miles de millones de años. En otras palabras, quienes crearon los mitos sabían mucho, sabían quién sabe cuánto, pero mínimo conocían cómo es la historia de la evolución de la vida y también los plazos implicados. Esto último lo sabemos sin duda alguna, porque ahí están las estelas mayas que te dicen cuáles son los plazos implicados en la creación de la vida. Ahí están, es asunto de leerlas. No, no hay que esforzarse, no hay que interpretar, simplemente te dice, pasó esto y te da la fecha. No hay duda de que antes hubo una ciencia y que esa ciencia quedó reflejada en los mitos. Claro, es mucho más fácil descartar todo eso como si fuera un cuento o tragárselo como si fuera una doctrina. Tratar de interpretar es lo difícil. Ahora, en el caso de los 5 soles, ¿por qué los anahuacas organizaron la evolución del mundo aparente, del mundo material, del mundo de manifestación, en 5 partes? Porque ellos lo imaginaban, se lo representaban como un cuadrado. Eso no significa que creyeran que la Tierra es plana. Vamos a distinguir el mundo de la Tierra. Bien. Ellos sabían que la Tierra es un esferoide y por eso la comparaban con una cuenta de jade. Muchas veces lo dicen la Tierra es una cuenta de jade. Pero lo que es el universo se lo imaginaban como un cuadrado en sentido figurado. Es decir, una extensión con 4 rumbos. Estos 4 rumbos eran las 4 fuerzas básicas que arman la realidad, que la cargan. Estas fuerzas eran llamadas cargadores, por eso mismo. ¿Ves? Los telamemes, los cargadores, los vaca. Ahora, donde cruzan esas 4 fuerzas en el centro de todo, ahí es donde surge la manifestación. Esto significa que esas fuerzas tienen que armonizarse de cierta manera para que de pronto las cosas se manifiesten. Es lo que significa. Por lo tanto, ese punto central que tiene el número 5 es el punto de la creación. La creación no ocurre en la periferia, ocurre en el punto de la armonización. Y ese punto, por supuesto, refleja la estructura en una serie de etapas. Primero para abajo son 5 etapas y después para arriba 7 etapas. ¿Vale? Ahora, esto significa que podemos descartar ciertas interpretaciones populares del tema de los 5 soles. Lo voy a decir desde ahora. Se está hablando de 6 soles. Quienes hablan de 6 soles no conocen calendario. Si conocían calendario no hablarían de eso. Lo lamento, incluso hay muchos abuelos de la tradición hablando de eso. Serán abuelos fisiológicos, pero de la tradición no son abuelos, porque la tradición empieza por conocer calendario. Y el calendario descarta un 6º sol. Si tú lees la fuente de Anáhuac, desde la primera hasta la última, no vas a encontrar la menor referencia a un 6º sol. Y mira que hay profecías en esa fuente. Hay un millar de páginas de profecía que se conservan, ni una sola habla de un 6º sol. ¿Por qué? Porque el 6º sol no cabe en estas cuentas. Estas cuentas no son lineales. Si queremos entender el calendario Anahuaca, tenemos que salir de la óptica lineal del calendario cristiano. En el calendario cristiano, después del 5 viene el 6. En el calendario de Anahuac no es así. Una vez que cumples el ciclo con el 5º punto, repites todo el ciclo. Es decir, es una repetición integral. Si quieres, después del 5º sol que viene, otra vez los 5 soles. Y así va a seguir repitiéndose ese ciclo y ampliándose, porque es espiral, va escalando. Ahora bien, los 5 soles, por ahí les puse un dibujo de un códice donde se ven los 4 soles que nos precedieron. A ver si pueden ponerlo. Ese sí. Ahí están viendo las humanidades que nos precedieron. Así es. ¿Nos puedes platicar la primera? Había gigantes, en la otra que yo no distingo bien aquí, pero que se convirtieron en aves, en otras se convirtieron en monos, en otras en peces y así. ¿Qué significa todo esto? Los 4 soles que nos precedieron recibían los nombres de los elementos alquímicos, que son tierra, agua, aire y fuego. De hecho, por ahí les puse otra imagen en que se ve la piedra del sol con un esquema y se ven los nombres de los signos. Bueno, hay también, pero hay otra en que se ven mucho mejor los nombres de los signos. Esa, fíjense. Ustedes ven, por ejemplo, a la derecha arriba, ven un ocelote
con 4 puntos. Esos 4 celotes que es el nombre calendárico de la Tierra. Después ven 4 vientos. Es el pico de Hécate, el viento. Es el nombre del siguiente, de otro sol. Después ven 4 lluvias abajo, después 4 aguas, en fin. Y en su conjunto, en el centro, ven también 4 puntos y una cara con un Olin, que quiere decir 4 movimientos. El quinto sol se llama 4 movimientos. Así que a los anahuacas le dieron nombres calendáricos al sol, todo con el número 4 y con los nombres de los signos que representan a los elementos alquímicos. En realidad, ¿qué están diciendo con esto? Ustedes saben que los elementos alquímicos no son los elementos de los químicos. Elementos, la palabra elementos se usó originalmente para significar estados de agregación, grandes estados de agregación. Así que tenemos tierra, estado sólido, agua, estado líquido, aire, estado gaseoso, fuego, estado radiante. Sobre eso los anahuacas hablan de un quinto estado que llamaban movimiento. Yo me imagino que llegaron a especular, a darse cuenta de alguna manera, que más allá de lo radiante, más allá del fuego, hay un estado de descomposición. Las partículas se le llamaron movimiento. Pues bien, estos estados reflejan literalmente cómo se fue formando el universo. Estados de agregación, en la forma, desde lo más sutil y lo más intenso hasta lo más denso. Nosotros estamos viviendo en un cuerpo sólido. ¿Por qué? Porque el universo se ha enfriado y alcanzó un gran estado de agregación de cuerpos sólidos, materia sólida, y así sucesivamente. Los mitos creadores en realidad tienen una gran información, no muy específica, no muy matemática, pero sí una información general acertada sobre cómo se formó el universo. Y por supuesto, si queremos entender ya un poco más en detalle, tenemos que caer en el tema calendárico. Pero antes quisiera mencionar algo. Ahí les puse una imagen en que se ve un amate maya, un códice maya, y un relieve maya. Fíjense, ustedes están viendo aquí el mismo diseño, el mismo modelo de la piedra de los soles. ¿Ok? El de la izquierda es una lámina del códice Mena Brito. Es un chilán se llama chilán de Mena Brito. Y el de la derecha es un disco de oro maya. Ambas imágenes son mayas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se está diciendo ahí, abuelitos mayas diciendo que ellos no le llamaban soles. Eso es falso. Si lees los libros de Chilam Balam, vas a ver que ahí se les llama a las eras creativas soles. No una vez, sino docenas de veces y de una manera muy persistente. Incluso se describe el nacimiento del sol. King es lo mismo que Tonatiuh y el concepto básico en la cosmología maya. Y también hay personas que están diciendo por allá que ellos en realidad no están ubicados ahora en el quinto sol, sino en el cuarto. Falso. Ningún pueblo de la Tierra se ha ubicado en la cuarta posición. Todos los pueblos de la Tierra se ubican siempre en el quinto punto, que quiere decir el punto del aquí y ahora o el de la manifestación. Eso es una necesidad psicológica y simbólica de nuestra especie. Cuando ustedes ven este diseño en forma de radiaciones hacia los 4 puntos y un Olin en el centro, ese diseño lo que te está diciendo es que ellos se ubicaban en el quinto sol movimiento como todos los demás anahuacas. Era un mito común a Anahua y al resto del mundo. Ya que pusieron esa imagen, quiero mencionar otro detalle. Generalmente asociamos los 5 soles con la piedra del sol. La piedra del sol es uno de docenas de monumentos que describen el mismo tema, de manera más compleja o más simple. Por ejemplo, este es más simple, pero seguimos viendo la misma estructura de la piedra de los soles. Esta estructura de un centro y radiaciones concéntricas que van haciendo etapas es la descripción del proceso creativo. El escultor tuvo el acierto de poner a los lados de esta escultura los nombres de los 4 soles básicos o cardinales, y en el centro el nombre del quinto sol. Por eso sabemos perfectamente cómo se llaman y demás. Este mito quedó bien documentado. Si tienes algo que decir, Rosa. Bueno, mi duda fue, ¿por qué 4 ocelote, 4 agua? ¿Por qué el número 4 y 4 movimiento? ¿Por qué se llaman así? Vamos a distinguir una cosa es que sean 5 soles y otra cosa es que cada uno de ellos se llame 4. ¿Ok? Sí. Los nombres de los soles son calendáricos, pero no tienen una secuencia calendárica. Es decir, son nombres que requieren un estudio aparte del calendario. Vamos a tocarlo muy brevemente ahora. Los nombres de los soles tienen el punto 4, que significa la base, lo cardinal, es decir, la base, el cuadrado. Y el punto central,
es el signo en sí. Y el signo es, como ya les mencioné, el que representa los elementos. Así que, aunque ustedes vean, por ejemplo, ven aquí arriba a la derecha, ven un recipiente con agua, ¿no? Sí, en ese caso está muy claro, pero por ejemplo a la izquierda ven una cabeza de ocelote. A nosotros no nos queda tan claro, pero un anahuaca sabía que la tierra es un ocelote. Así que para los anahuacas sí era claro, y así sucesivamente. Es decir, son signos que representan el estado de agregación, el nombre alquímico del Sol. Ahora, no tienen una secuencia calendárica evidente. De hecho, sus nombres calendáricos propios, sus nombres de secuencia, son otros. Aparecen en el Códice Vaticano. ¿Bien? Su razón calendárica es otra. Y eso, la verdad es que no da tiempo ahora para tratarlo. Sin embargo, voy a tocar muy brevemente por dónde va este asunto. Miren, les mencioné que quedan en la fuente muchos soles. Hasta los ciclos de 20 años se le llama sol en algún documento. Hay otro documento mexica que habla de soles de hasta 102.000 años. Y si te vas, como dije, a la zona maya, ves soles de millones de años. Siempre en estructuras quinarias. ¿Por qué? Porque esto es así. Vamos a usar como ejemplo el sol astronómico. El sol astronómico básico medía 5.200 años. Así. Su razón, ahí les puse una imagen en naranja, esa. Su razón es el ciclo de precesión de los equinoccios. Este ciclo es un bamboleo del eje de rotación de la Tierra. Digamos que se mueve. De pronto está apuntando para acá, a los 13.000 años apunta para acá, a los 26 vuelve al mismo punto, a los 26.000 años. Los anahuacas estructuraron esa cantidad en 5 partes, obviamente de 5.200 años. Así que los soles relativos anahuacas miden 5.200 años, los 5 soles hacen el ciclo de precesión. Esa es una de tantas razones por las que sabemos que no puede haber un sexto sol, que lo que ocurre es que se repite íntegramente todo el ciclo. Ahora bien, ¿de dónde salen estos 5.200? No es tan simple como que tienes 26.000 y lo divides en 5. No, eso tiene una razón. Y eso ocurre desde el inicio mismo del calendario. En el inicio del calendario tú tienes vamos a decirle así, una semana de 13 días, señaladas con número 1, 2, 3, hasta llegar al 13. Y un mes, vamos a decirle así si quieren, de 20 días, que son 20 signos. Así que si tú si multiplicas los 13 por el 20, tiene un año, vamos a decirle, sagrado, ellos le llamaban Tonalpohualli o Solkin, de 260 días. ¿Bien? Y por otro lado, tienes un año terrestre de 365 días. ¿Qué pasa si combinas ambos ciclos? ¿Qué pasa, Rosa? A ver. Pues supuestamente la primer cuenta que nos da es la del nacimiento del ser humano, ¿no? 260 lo dice en la fuente, por eso le ponían al niño el nombre del día en que nacía. O sea, 260 nombres, 260 días, está vinculada con la gestación humana. Pero ¿qué pasa si yo multiplico ese año de gestación humana por el año de la Tierra, 365? Pues ya te vas a otro ciclo mayor y ya vas metiendo cada vez cuentas más importantes claro, hasta... más grande. Sí. Ese ciclo que se arma a partir de estos dos básicos mide 52 años. Y se llama amarre. ¿Amarre de qué? Amarre de años. Amarre de fuegos nuevos también le llamamos. Son 52 unidades. En estos 52 años, si tú paralelamente vas observando las estaciones, ves que al final tienes 13 días de diferencia con respecto a las estaciones de la Tierra. ¿Bien? Tienes que 260 se empata con el 365 a cierta cantidad de días. 19.980 días, que son 13 días menos que 52 años trópicos o naturales. Eso tienes que tenerlo en cuenta, que hay una diferencia entre el tiempo real de la naturaleza y el calendario. ¿Qué pasa si tú cada 52 años tienes un desfase de 13 días? Pues la bendición de nuestros antepasados es que siempre dejaban picos o fracciones, como le quieras llamar,
para entrar a otra época, a otro concepto, a otra métrica o medida. Ya que lo mencionas, déjame decirle a los compañeros que nos escuchan, si quieren entender el calendario, si quieren trabajar el calendario, la base, la clave de todo lo que tienen que hacer es encontrar una asimetría. Olvídese de ese calendario perfectamente equilibrado, eso no existe, ni pretendían que fuera así, ni debe ser así. ¿Ok? Ya lo tienes en el 13-20. No se cogieron 20-20 o 13-13, sino 13-20, una asimetría. ¿Para qué? Para poder marcar un ciclo superior. Así que este calendario todo lo que procura es tener un excedente o un déficit. Y sobre ese excedente o déficit hay que seguir acumulando ciclos hasta llegar a un orden superior. Esto es un principio calendario. En el caso de los 52 años dilatado, el déficit es de déficit excedente, según desde donde lo mires, es de 13 días. Y para que complete los 260 días del módulo básico, tiene que pasar 20 atados, que son 1040 años. ¿Ok? Pero, ¿por qué? Porque 13 por 20 te da otra vez 260. Pero en esos 1040 años, si tú paralelamente como tercer ciclo estás contando a Venus, recuerda, tienes ciclo gestacional conceptivo 260, ciclo de la Tierra 365, ciclo de Venus 584. Son 3. Si estás contando a Venus paralelamente, resulta que a los 1040 años tú tienes un desfase de 52 días. Por lo tanto, para que esos 52 días se conviertan en 260 y puedas sincronizar a Venus con el mismo tonal, tienes que pasar 5 ciclos de 1040 años y ahí tenemos 5200 años. Esta es la base de un sol. Hay otro ciclo venusino más sutil, ciclo de tránsitos, que se empata cada 26.000 años, es decir, 5 soles y así. Es decir, son ciclos de base que se van sumando, multiplicando, llegando a mínimos comunes y terminas con un ciclo superior y se escala otro y otro y otro y otro. Este es el marco en el que surge, el marco calendárico en el que surge y se desarrolla el mito de los 5 soles. Sin entender este marco, vamos a caer en temas populares, pero sin profundidad, como esto de son 6 soles, porque sí, porque lo dijo fulanito de tal. No importa que no lo diga un mexica, que no lo diga un maya, que no aparezca en la fuente. Lo dijo fulano, así que son 6 soles. O el otro, no, que son 8 soles. A mí me han tratado de mostrar que son 8 soles, pero no me han citado una sola fuente mesoamericana que lo diga. Perdón, pero hay una persona bien conocida que es que si son 6 soles también deben ser 6 lunas. A ver, amigo, bájale. Primero estudia calendario. Primero apréndete Zipaquirá, Heca, Cálico, Espali, que eso todavía no te lo sabes. Y ya después vamos a ver si vas a entrar en ciclos grandes. En estos estudios hay que ser humildes, hay que empezar desde cero. No se valen abuelitos, se valen estudios. ¿Alguna cuestión, Rosa? Bueno, me encantaría, como estamos hablando de los 5 soles, si se pudiera, si tienen a la mano algún texto que pudiéramos leer de los 5 soles de cualquier etapa, o si pudieras medio perfilarnos, como nos lo mostraste ahí en imágenes, cuál es la primera, segunda, tercera, a qué se refieren, qué nos quieren decir con esto. Pues mira, tengo aquí varias descripciones de los 5 soles. Son bastante esquemáticas, ¿eh? ¿Sí? Eso es lo que nos confunde, son tan esquemáticas y una tomada por aquí, otro por acá, otro por otro cronista. Entonces, empatar eso, a veces, a mí en lo personal me confunde mi vida. Entonces, si dices, bueno, a ver, en el primer sol, esquemáticamente hablando, y ponemos la figura, y esto nos lleva a esto, ¿a qué nos querían llevar? Bueno, por ejemplo, hay un documento que se llama Leyenda de los Soles, se conserva dentro de un códice llamado Chimalpopoca, Códice Chimalpopoca. La Leyenda de los Soles de origen náhuatl, se conserva el original. Hay varias traducciones. Aquí lo tengo abierto, si quieres te empiezo a leer para que vean los compañeros cómo dicen, literalmente. En el 1 conejo, aquí ya tienes una fecha literal calendárica. Tuvieron principio los toltecas, ahí empezó la cuenta de sus años. Se dice que en este uno conejo ya habían pasado 4 etapas. Era el CCC de la quinta edad. Así dice literalmente, CCC. Es decir, ciclo de la quinta edad. Según sabían los viejos, en este uno Tostri se estancaron la tierra y el cielo. También sabían que cuando se estancaron,
habían vivido 4 clases de gentes, habían sido 4 las vidas, y sabían que cada una de ellas fue un sol, y decían que su Dios los hizo y los crió de ceniza, y atribuían a que Quetzalcóatl el haberlos hecho y criado. El primer sol, de signo 4 agua, se llama Atonatiuh, sol de agua. En este sucedió que todo se lo llevó el agua. El segundo sol, de signo 4 tigre, se llama Ocelotonatiuh, sol de ocelote. En él sucedió que se hundió el cielo. Entonces el sol no caminaba desde donde es el mediodía y luego se oscurecía. Cuando se oscureció, la gente fueron devoradas. El tercer sol que hubo, de signo 4 lluvia, se dice que Autonatiuh, o sol de lluvia de fuego. En este sucedió que llovió fuego sobre sus moradores y ardieron. Y dicen que llovieron pedrezuelas y que se esparcieron y que vio la lava y que entonces se enroscaron los peñascos. Déjeme aumentar el tamaño. Que se enroscaron los peñascos, en fin, describe una serie de calamidades. Esto no es literal, claro que calamidades ha habido en todas las eras, ¿no? Pero en realidad estos son imágenes de los cambios del sol. El cuarto sol, llamado 4 Hécatl, el sol de viento, en este todo se lo llevó el viento, todos se volvieron monos y se esparcieron por los bosques. En el quinto sol, llamado 4 movimiento, que se dice Olintonatiuh, se dice Olintonatiuh porque se movió y caminó. Según dicho los viejos, en este habrá terremotos y hambre general con los que pereceremos. Y así, este es uno de tantas versiones que se conservan de los 5 soles. Hay muchas otras. Como pero es importante. ¿Eh? Esas que leíste, ahora vete al primero o al último y platícanos a qué nos lleva eso, por favor. Pero esto requeriría mucho más tiempo de que contamos. Esto ya requiere todo un análisis. Un tema que te quiero mencionar es este. Leí solo el fragmento inicial de cada sol, pero te van describiendo, por ejemplo, qué cultivaba y qué comía la gente en esa época. Llama mucho la atención que dice que en el primer sol comían semillas que se encontraban por ahí. Ya en el segundo sol empezaron a comer cosas más nutritivas. En el tercero empezaron a sembrar. En el cuarto desarrollaron el teosinte. Ya en el quinto desarrollaron el maíz. La alimentación, las semillas, dan una idea muy gráfica de cómo va evolucionando la vida. Y no solo eso. Recuerden que el maíz es una creación artificial del ser humano, no existe en la naturaleza. Así que el quinto sol implica el intento humano, la deliberación humana. El quinto sol es el de la humanidad, no porque mágicamente un Dios haya creado a los seres humanos, sino porque esos que en el cuarto sol eran monos, de pronto se organizaron y empezaron a sembrar y beneficiaron y llegaron a hacer el maíz. Los mitos creativos mesoamericanos son evolutivos. Lo lamento si hay compañeros que no creen en la evolución no es para creer, es para estudiar y llegar a demostraciones. En el caso de los mitos de Anáhuac son claramente evolutivos. No hay un Dios creador único que mágicamente haga las cosas, sino hay un montón de poderes naturales, de fuerzas naturales, que van evolucionando las cosas. Son conceptos diferentes. De hecho, no he encontrado en ninguno de los mitos anahuacas una palabra que signifique crear de la nada. Se dice desarrollar, pero no crear de la nada. Eso no aparece en estos mitos. Esa idea de que las cosas pueden salir de la nada no estaba en Mesoamérica. Será porque eran muy primitivos y no concebían, por supuesto, como creen hoy los cristianos, que mágicamente de la nada pueda salir de pronto del universo por capricho de un ser supremo. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Esa es realmente la lógica. Y es eterno. Es decir, el primer sol vino después de otra saga de soles. Y ese después de otra y otra y otra. Los relieves mayas, algunos llevan los soles hasta hace 28.000 cuatrillones de años. No lo siguen para atrás porque no tiene sentido. Estamos hablando de una cantidad tal de ceros. Que no evoluciones. Aquí la evolución viene desde los metales, luego plantas y luego seres invertebrados y luego vertebrados hasta el ser humano. El ser humano no es así como biológicamente como humano, sino la autoconciencia. La autoconciencia es lo que se busca. Cuando vamos al Popol Vuh te dice que había 13 espíritus, fuerzas naturales, no espíritus sobrenaturales, fuerzas naturales alegorizadas con nombres, y que ellos no conocían sus nombres propios. Con lo que te está diciendo, no son seres
mágicos, sobrenaturales, todopoderosos, sino son fuerzas inconscientes de la naturaleza. Ellos no conocían sus nombres propios y estaban inquietos porque no podían identificarse a sí mismos. Así dice el libro. Y por eso desarrollaron la creación para ver si encontraban un ser que les explicara cuál es su propio nombre. Al fin llegó el ser humano y les dijo, sí, tú te llamas fulano, el otro, el otro, el otro. Es decir, esas fuerzas crearon al ser humano, pero el ser humano les dio nombre a esas fuerzas. Es lo que está diciendo el libro. Y el ser humano finalmente les dijo, como colectivo, ustedes se llaman serpiente emplumada, Cucumats, así dice el libro maya. Porque la serpiente humana es y la imagen de una evolución de lo más bajo hasta lo más elevado, ¿o por qué? Lo que te está diciendo es que la búsqueda evolutiva no era propiamente la especie humana, sino la autoconciencia. Cuando te haces autoconsciente, puedes nombrar las cosas. Y eso te permite nombrar a las fuerzas del cosmos y entender cómo operan. Por lo tanto, los dioses llegaron a conocerse a sí mismos a través del ser humano. Después sigue a otro mito que es posterior, que dice lo siguiente. Una vez que los dioses conocieron sus nombres, hicieron una hoguera en Teotihuacán, y se sacrificaron. ¿Por qué? Los dioses no pueden coexistir con los seres humanos. O están los dioses o están los humanos, pero no las dos cosas. Es decir, o tenemos un mundo de abstracciones o tenemos un mundo concreto. Pero las dos cosas no existen a la vez en el mismo plano. Si estamos hablando en una clave concreta de creación, se trata de fuerzas naturales, principios físicos que se combinan y llega un momento que son sensibles. Si estamos hablando en sentido abstracto, entonces hablamos de la conciencia y de una serie de principios. Pero los dioses tienen que sacrificarse para que exista el ser humano como sociedad. Esto es fundamental en la cosmovisión mesoamericana. Tú te has dado cuenta porque has leído varias veces ese mito. Dice, en adelante nuestra obra va a pasar a través de ustedes y ustedes van a llevar adelante nuestra creación. Por eso nosotros nos sacrificamos. Ese es, digamos, el acto final que hicieron los dioses por los seres humanos. Se sacrifican y le dejaron el campo libre. Lo que nos está diciendo una clave moral es que mientras somos niños dependemos de esos dioses que nos trajeron al mundo y nos dan educación y nos mantienen y nos crían. Pero hay un momento en que hay que despejarse y hay que despertar y asumirse a uno mismo. Las creencias toltecas, las ideas más bien, toltecas son: asúmete a ti mismo, no estés confiando en dioses, no necesitas ese bastón para ser moral, ni para entender el mundo, ni para nada. Por el contrario, ese bastón de creencias sobrenaturales te limita, te hace ser menos de lo que pudiera llegar a ser. No evolucionaremos realmente mientras tengamos supersticiones en la cabeza. Esa es una de las interpretaciones del mito. Como ves, se trata de algo muy amplio, requiere más tiempo de exposición. A mí me gustaría tocar los mitos creadores con cada una de sus claves, incluyendo la astronómica, que es muy rica, pero también la moral. Por ejemplo, cuando te dicen que hubo una humanidad que se equivocó y que dañó la naturaleza, así mismo dice el libro, y por eso los morteros, los metates, los perros, las plantas, todos les saltaron arriba y los destruyeron. Eso es una enseñanza moral. Sería ingenuo decir, mira, eso ocurrió en la esquina de mi casa. ¿Por qué? Porque todavía ahí ve un pedazo de metate. Espérate, eso es una enseñanza moral. Y eso es una enseñanza que en otra clave es astronómica. Y esto tiene montones de claves y elementos de profundidad. Por eso, antes de materializar los mitos, por favor, démosle chance de que expresen lo que realmente quieren decir. Esto requiere estudio, requiere meditación. A los estudiantes de antropología y historia que puedan escuchar, les sugiero, aprendan a meditar. No piensen que van a entender a un pueblo antiguo. Un pueblo siempre excede a un individuo. Y por el hecho que sea antiguo no quiere decir que fueran tontos. Estás en contacto con ideas, un entendimiento del mundo que probablemente te excede. La herramienta que tienes es la meditación. Después de estudiar y de aprender datos, calla tu mente y trata de que todo eso se asiente y para que encuentres el sentido profundo. Si te quedas solo en la superficie, bueno, vas a seguir repitiendo los mitos académicos que no han hecho nada en los últimos 150 años, porque realmente no han hecho nada por el entendimiento de la realidad nahuaca. ¿Alguna cuestión, Rosa? Sí, a ver,
se habla mucho de la evolución. Aquí ellos nos presentan nuestros antepasados, la evolución maravillosa. En esta época que yo para mí siento que es una involución, o sea, de repente nos está alejando la sociedad del meditar, del conocernos y vamos siendo por los mismos medios manipulables a creer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y nos estamos alejando de nuestra esencia. Si vivieran nuestros antepasados, ¿cómo le llamarían a esto? ¿Existe el Le término llamaron, por involución? supuesto, eso quedó recogido en los mitos. Recuerda que ahí vienen en Popol Vuh, pero vienen en otras partes también. Recuerda que después que crearon esas fuerzas naturales al ser humano de maíz, soplaron sobre su rostro y su vista se nubló. Y dice así el libro: en esa época el ser humano podía ver para todos lados a la vez, para adelante, para atrás, para adentro, para afuera, todo a la vez era claro a sus ojos, todo. Pero después que esos 13 espíritus soplaron sobre sus ojos, solo se quedaron mirando para adelante y una corta distancia. Este es el ser humano actual. Vas a encontrar el mismo tema, por ejemplo, en la Biblia, cuando dice que el ser humano pecó y Dios lo echó del jardín. De hecho, en la Biblia es muy interesante ese mito, porque primero estaba desnudo, es decir, estaba en contacto con todo. Después, el ser humano dice que pecó, pero fíjate que cómo se escribe su pecado, cómo se describe. Come de la fruta que te permite llegar al conocimiento de todo, de lo bueno, de lo malo, no solo del pedacito que te dijeron. Es decir, aprende, ten conocimiento. Todos los seres humanos se cubrieron con hojas vegetales, pero a Dios no le bastó eso y les hizo unos trajes de cuero, ¿sabes, no? Sí, sí. Les hizo unos trajes de cuero enterizos, guantes y todo, cabeza y todo cubierto de cuero, y lo sacó del jardín. Con lo cual, a cualquiera que tenga un poco de sentido común, le queda claro que ese jardín no era material, porque el traje de cuero es el cuerpo físico. Y lo mismo pasa en los mitos mesoamericanos. De pronto los dioses soplaron sobre los ojos de los seres humanos, que se nublaron y ya solo pudieron ver adelante. ¿Qué significa esto? Que pasamos del estado de conciencia difusa y general al estado de conciencia focalizada e individual. Y con esto nos estamos adelantando a un mito que me gustaría tocar la semana que viene, que es cómo describen las fuentes de América el hecho de que lleguemos a existir físicamente sobre la Tierra, de que la conciencia difusa que hay en la energía del cosmos de pronto se focaliza en un individuo. ¿Cuál es la característica del individuo? Que tiene unas anteojeras como las de un caballo. Solo puede verse a sí mismo y el resto del mundo a través de sí mismo. Y aún así, no ve al resto del mundo como un todo, sino sus sentidos son muy cortos. Si hay una pared, ya no vemos allá la pared. ¿Cómo se dio ese salto entre la conciencia genérica, la conciencia como un principio de todo lo que existe, y la conciencia focalizada en el individuo? Si te parece, eso lo tratamos la semana que viene. O sea que ya acabamos. No, estoy a tu disposición, nos quedan unos minutos. Adelante. Bueno, entonces estamos hablando del quinto sol. Si agarráramos el quinto sol y los viéramos así como se nos ha enseñado, que todo tiene una parte biológica, toda una parte mental, así como los rumbos y los colores están relacionados. Me imagino que los 4 soles y el centro tienen esa parte. ¿Cuál sería cada parte? ¿Cómo la repartiríamos? Bueno, los soles obviamente están organizados según el esquema de los rumbos. Así que no son solo los elementos, sino son primero los rumbos. El sol de tierra se organiza hacia el sur, el sol de agua se organiza hacia el oeste, el de aire hacia el norte y el de fuego hacia el este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la composición mesoamericana todo tenía un orden, pero también en la de Sudamérica exactamente el mismo esquema básico. Todo tenía un orden, una distribución hacia los 4 rumbos y el centro. Esto significa lo siguiente. Debido a que nosotros tenemos una simetría bilateral, nosotros reflejamos el mundo. Quizás si tuviéramos otra estructura nerviosa, no lo haríamos. Pero como tenemos la que tenemos, nosotros vemos el mundo en mitades. Así que, no sé, hay personas que me han dicho, es que la energía cósmica es macho y hembra de su origen. A ver, amigo, tienes un cerebro bilateral que te obliga a verlo así, pero hay otros seres que no tienen esa estructura. El hecho de que tú tengas esa conformación y que tengas esa predisposición perceptual no quiere decir que el universo refleje tu predisposición. Hay que distinguir
entre la realidad objetiva y nuestra interpretación subjetiva. Pero ya que estamos en una burbuja perceptual, bueno, los anahuacas entonces explotaron ese detalle y le dieron al universo esa estructura, primero dual, después polar y finalmente cuatripartita y ternaria. La estructura dual se manifiesta en el hecho de que dividieron la realidad en dos cortes, el vertical y el horizontal. Así que la cruz es el símbolo básico de la cosmovisión mesoamericana, como de muchas otras partes de la tierra, la egipcia, la cristiana, etc. No es una importación cristiana, la cruz mesoamericana aparece del mismo origen. Desde la época olmeca ya tú ves o una X o una cruz significando el cosmos. Y estamos hablando de milenios antes que aparecía el cristianismo. Pues bien, esa cruz, ¿qué significa? El corte vertical es el mundo de las causas, el corte horizontal es el mundo de los efectos. El corte vertical se refiere a los principios por los cuales llegan a existir las cosas. El horizontal es el mundo manifiesto. El corte vertical se organiza en tres partes, el abajo, el arriba y el medio, que se llama Tlaltipac, Topan, Mictlán, Tlaltipac, en náhuatl. Y el corte horizontal se divide en cuatro rumbos que se llaman, bueno, al este Tlahuistlampa, el rumbo de la luz, al norte Mictlampa, el rumbo de los muertos, al oeste Cihuatlampa, el rumbo femenino, y al sur Huistlampa, que es el rumbo de los rayos. Huistlampa quiere decir lugar de los rayos o de las espinas, que es el rumbo del sol, del sur. Y esto, por supuesto, se transmina, esta estructura, al mito de los 5 soles. Aquí los vemos, están muy bien esos rumbos. Quiero decirles que aquí no están ordenados en cruz, sino en zigzag. ¿Ok? El este está hacia arriba, el norte está a nuestra izquierda, el sur está debajo y el oeste a nuestra derecha. ¿Ok? Están en zigzag. En estos dibujos nahuas y mixtecas, por lo general están en zigzag, pero también aparecen ocasionalmente en forma cruciforme. El oeste, bueno, el este lo representaban por el color rojo, que quiere decir la luz, el oeste por el negro, que significa la oscuridad. Pues se pone el sol por ahí. El norte se representaba por el blanco, porque blanco es el color de los huesos y el norte es el área de Mictlán, del inframundo. Y el sur por el amarillo, que es el color de la fertilidad, el color de los frutos y demás. ¿Por qué? Porque el sol aquí en Mesoamérica se orienta hacia el sur la mayor parte del año. Si estuviéramos en Sudamérica sería al revés. Sudamérica el simbolismo es exactamente al contrario de lo que respecta al norte-sur. Observa cómo, bueno, está bien. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, los 5 soles. Sí. Al final de cuentas es la misma cosmovisión, la maya, la náhuatl, que son la mixteca, que nos dan esas etapas, esas grandes eras, porque no es diferente, quizás otra iconografía, pero en sí la esencia es la misma, no estamos peleados. Sí. ¿Esto sucede lo mismo con América del Sur? Mira, salgamos de la idea de que son diferentes cosmovisiones en Anáhuac. A ver, y sacamos la idea de que son diferentes culturas. Anáhuac es una gran cultura con subculturas locales, para empezar. Se llama la cuenca cultural mesoamericana porque se reconoce que hay una unidad cultural. Mesoamérica es un nombre pequeño, es estrecho. Anáhuac es mucho más amplio. Anáhuac va desde Centroamérica, bastante al sur, hasta por lo menos el sur de los Estados Unidos. Se reconoce el mismo, es más, hasta Canadá todavía se reconoce la misma estructura de pensamiento, la misma cosmovisión. No podemos decir que el tema de los soles sea mexica o sea maya, eso vino de antes, vino de atrás. Llegó a Anáhuac ya totalmente constituido y por supuesto fue heredado por todos. Es más, eso llegó igualito a Sudamérica, fue heredado por todos. Si quieres hacer un poco más de historia, encontramos una versión todavía más antigua en la India, en China. Es decir, estas son ideas cosmológicas creadas en el Paleolítico. Hay que tener en cuenta que América se separó del resto del mundo hace 13.000 años. Para entonces ya había esta civilización en la Tierra. ¿Ok? En Turquía. Es decir, estamos hablando de ideas de hace 50, 100.000 años. El Paleolítico. Que por lo tanto van a aparecer iguales en toda la Tierra. Si te encuentras un pueblo que dice, no, nosotros no participamos de esa cosmovisión, es que lo olvidó, o más probablemente que el vocero del pueblo lo ignore y contamine a todos los demás con su ignorancia. ¿Ves? Ahorita mismo, por ejemplo, se está difundiendo una
unas ideas sobre que cierto pueblo de Norteamérica dicen que no, nosotros solo estamos en el cuarto sol. A ver, que el periodista que te hizo esa difusión no conozca el tema de los 5 soles no significa que tú no lo conozcas. Hay que distinguir los medios de información del conocimiento profundo de un pueblo. Una de las cosas más tristes es que cuando llegaron los europeos, mira, en vez de llegar a convivir, vinieron a destruir. ¿Y qué fue lo que destruyeron? Destruyeron la cosmovisión, porque la identidad de un pueblo se basa en su cosmovisión. Si tú afectas eso, lo puedes dominar. Así que sustituyeron la cosmovisión mesoamericana por la bíblica, que tiene algunas cosas en común, pero otras diferentes. Y los pueblos fueron olvidando estas cosas. Tú te encuentras ahora que hay un grupo de tradición que pone tales colores y otro que pone unas cuales y así. Si queremos reconstruir la realidad, tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a la fuente. La historia solo la conocemos a través de sus fuentes arqueológicas. En el caso de Anáhuac se conservan muchísimas fuentes arqueológicas. Una de las cosas que más tristeza me da es cuando abuelos de la tradición, sobre todo en la zona mexica, predican activamente que no estudien las fuentes. ¿Pero de qué se trata, hombre? ¿Estás negando tus raíces? No, porque la escribieron los españoles. Falso, las fuentes las escribieron los informantes nativos. E incluso si viene un español o un chino y escribe de la fuente de Anáhuac, es un documento valioso, hay que estudiarlo. Incluso eso pasó también en Europa, Frank, porque tenían los mismos principios que nosotros y la cultura de ellos mismos empezaron a ir distorsionando lo de ellos mismos, a trastocarlo, y a nosotros ya nos llegó ese trastocado que repite el mismo patrón de destruir los conocimientos nuestros. De hecho, estamos hablando de la invasión de América, pero ¿sabes qué? Europa fue invadida por los cristianos. En Europa ahí estaban los celtas, había un montón de pueblos con una cosmovisión muy rica y muy profunda. Y fue miserablemente invadida a sangre y fuego. Destruyeron, extirparon, quemaron. Así fue todavía más brutal que la invasión de América. Porque allá literalmente agarraron a los sacerdotes, los druidas, los quemaron. Aquí por lo menos fue un poquito más suave ese asunto. En otras palabras, figuras de ellos de piedra todavía hasta la fecha están destruyendo sin ver todo el valor. Otra cosa, Rosita, el mismo cristianismo fue invadido. Cuando tú te lees los textos cristianos del primer y segundo siglo, ves otra cosa diferente de lo que hay ahora. Ves una cosmovisión gnóstica que era formidable, que era heredera de la cosmovisión egipcia. Y eso ya después se destruyó. En otras palabras, las culturas del viejo mundo son agresivas y tienden a destruir la información y después es muy difícil reconstruirla. Y eso se está viendo acá porque finalmente aquí todo el mundo se cristianizó. Cuando te encuentres abuelitos diciendo cosas diferentes de lo que dicen las fuentes arqueológicas, puede estar seguro que ese señor se está equivocando, no va por ahí. Esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta ahora, porque he visto muchísima gente que se lee un librito o un artículo en un periódico y ya se pone unas plumas y se declara abuelo y se pone a predicar. Hay que respetar la cosmovisión. ¿Cómo respetas la cosmovisión? Estudiándola. No leyendo artículos del periódico. A mi abuelito, que no me puede hablar en náhuatl clásico, con todo respeto, pero es un farsante. Abuelito mexica, que no puede hablar náhuatl clásico, es un farsante. Porque la cosmovisión empieza por la lengua. ¿Ok? Hola. Abuelito maya, que no sepa lo que dice el Chilán Balán y no puede hablar maya clásico, discúlpeme, pero todavía le falta mucho por estudiar. No nos estamos poniendo encima de nada. Pero ¿saben qué? Aquí nos pegamos a estudiar. Es estudiar y analizar, Frank, porque como ves, por ejemplo, lo que nos leíste, si lo vamos a analizar con los ojos eurocentristas, pues ya también, por mucho que lo estudiemos, lo vamos a distorsionar y a seguir distorsionando. Es estudiar y analizar, pero con los ojos anahuacas, sí, con los ojos originales. Es un trabajo complejo, pero la base rosa es el estudio. Nadie nace sabiendo. Así Exacto. Que aquel compañero que me dijo, no, porque yo tengo genes de no sé qué y por lo tanto, yo sé, mentira, naciste llorando en silencio mental, sin saber una palabra, como todos los demás. Lo que tienes es una herencia cultural. Tú piensas que es genética, pero no es genética, es cultural. ¿Bien? Y es una herencia distorsionada después de 5 siglos de aculturación cristiana. Así que para empezar, vamos a reconocer nuestra realidad. Si uno no comprende que está enfermo, uno no se cura. La cosmovisión de Anáhuac en este momento está profundamente enferma. El indicador de la salud de la cosmovisión de Anáhuac son las lenguas nativas. En este momento tenemos 1,5 millones de hablantes de náhuatl.
pero solo 40.000 niños. Dentro de 20, 30 años tendremos 40.000 hablantes y en 60 años vamos a tener 2.000 hablantes. Se va a haber acabado la lengua. Está en las últimas, la cosmovisión de náhuatl. Igual que la cosmovisión indoamericana en general. Se requiere mucho más que ponerse una pluma y un título para hacer un trabajo útil, para salvar la cosmovisión. Se requiere estudio, se requiere compromiso. Omey, ya que estás por ahí, si quieres platicar algo. Sí, ¿qué tal? Estoy aquí muy atento escuchando la charla. Sí, pues de hecho me surgieron varias ideas cuando estabas hablando. En primer lugar, pues la cultura, la toltequidad es una propuesta civilizatoria iniciática. O sea, de entrada, como conclusión, podemos verlo de esa manera, puesto que integra los diferentes elementos, ¿no? Que componen inclusive pues, la realidad, ¿no? O sea, los rumbos, los elementos del fuego, el aire y demás, y los pone en un símbolo, que en este caso es la piedra de los soles, y que eso como tal ya tiene le llaman actualmente los antropólogos, un capital simbólico muy poderoso, por eso es que es muy atractivo. En comparación con otras culturas, pues esta sí tiene como una integración de todos esos símbolos y lo logra inclusive representar y desarrollar con una cuenta calendárica, ¿no? Lo que nos hablabas de los ciclos y los 13-20 con los 365 llegan a los 52 años y eso formaba parte y eso le daba estructura a la sociedad. Entonces, sí era una manera, tú has definido muchas veces la toltequidad como esa integración de símbolos y justo hablar de la piedra de los soles es hablar de, o sea, con un ejemplo, desarrollar por qué es la integración de símbolos, ¿no? Porque a veces puede parecer un poco abstracta esa definición de la integración simbólica, pero estudiando y calendárica y viendo la cuestión de los mitos, ya en una cuestión ya práctica te das cuenta a qué te refieres con esa integración. Eso ahorita como que me quedé pensando. Y también por otro lado, igual un poco de lo que mencionabas al final, es que actualmente pues ya la historia ya la están contando con películas, ¿no? Con estas cuestiones de Marvel y demás, y tú te pones a ver cómo están como armando la idea de pues sí, lo que le están metiendo a la gente, pues, a la población, es que el dinero, el capital, es lo que, la tecnología, es lo que nos va a salvar, ¿no? De todo. Y, por ejemplo, Iron Man, ¿no? Que tiene toda la tecnología, o Batman y demás, son como los mitos que le están dando forma a esta nueva religiosidad, pues que parte desde una visión, sí, cristiana, de bajo, de fundamento, pero también pues capitalista, porque el capitalismo inclusive ha llegado a formar un cierto tipo de religiones también. Capitalismo es una secta cristiana, Omey. Exactamente, bueno, exacto. Entonces, de hecho, el tema de las raíces de acá está teniendo gran efervescencia a partir de ciertas películas que empezaron a hacerse y también ciertos cineastas que empezaron a tener presencia a nivel global. Ahorita, por ejemplo, acabo de ver una noticia que va a sacar Marvel una película en relación con el tema de Mesoamérica, pues, pero con la imagen de los atlantes. O sea, ya en su mitología que se crearon, ya tocaron a África, ya sacaron algunas temáticas de allá, y ahorita ya van con lo de acá, y lo están relacionando con la Atlántida y con cuestiones de ese tipo. Entonces, a ese nivel están llegando como de interpretación, porque es lo más vistoso, y porque pues, realmente pues, son los mitos que se están creando y tienen que ser de un nivel de análisis pues básico, ¿no? Para que sea vendible y para que se entienda. Entonces, pues más allá de los abuelitos de la tradición y demás, a nivel global están enviando otro tipo de símbolos también que hay que observar. Y pues justamente entre más estudiemos y entre más tengamos facilidad para explicar, por ejemplo, por qué la piedra de los soles tiene 4 símbolos y por qué, a qué representan cada sol, o sea, es una labor una responsabilidad y un compromiso que si te sientes como identificado con ello, pues lo mínimo que debes de hacer es como estudiar y tener como cierta argumentación al respecto, ¿no? Y la argumentación calendárica,
creo que es de las más ricas en términos de simbolismos y en términos inclusive de explicaciones de comparación, ¿no? O sea, no te metas en cuestiones de religión comparada, métete en una cuestión de calendárica comparada y analiza el por qué el juliano-gregoriano funciona de cierta manera y por qué otras civilizaciones han llegado a otro tipo de conclusiones. Entonces... Muy pues buenos sí. temas que tocas. De hecho, estás tocando 3 temas que son fundamentales, que dan para programas enteros. Rosita, Sí, ¿tú sí. querías decir algo al respecto? No, pues sí, realmente sí, Romey tiene toda la razón. Lo que pasa es que no hemos tocado mucho el tema que estás tocando tú ahora de la realidad actual. Estamos tratando de rescatar la realidad original, ¿no? Pero sí, estamos invadidos por los medios y hay pautas para los dramaturgos de que ya se vaya canalizando hacia acá y van manejándonos de una manera total, así como las medicinas, la política, el modo de comer, todo ya está manipulado. Y obviamente, pues si van a tocar nuestras culturas, van a trastocar nuestras culturas. Y los problemas son los jóvenes, los niños, sobre todo, que se van a sentir identificados con esa cosmovisión que para ellos va a ser su nueva realidad. Tenemos realmente pues realmente me siento yo así, como se han de sentir muchos de ustedes, como impotentes ante toda esta parafernalia que nos está rodeando y nos está invadiendo. No podemos con esas semejantes producciones compartir para ser atractivos visual, de una manera de sonidos, todo te lo dan la drama, todo está completo. Son equipos de gente trabajando para inventar un mundo que no es, para alejarnos de nuestra esencia. Por eso el mayor tiempo que le hemos estado dedicando a estos programas es para rescatar ese pasado, para que lo conozcas. El presente ya lo conoces, el análisis nos lo está dando Luis, pero vamos a seguir insistiendo en rescatar lo original para que tengan un punto de comparación, y ese es nuestro granito de arena con el que estamos nosotros trabajando y esperando que ustedes desde donde están también pongan ese granito de arena, dándole más tiempo y valor a lo fundamental, a lo que estaba, a lo que ha durado miles de años, mucho más que esta etapa tan corta que estamos viviendo, que va muy acelerada y que nos lleva a un alejamiento de la esencia emocional, biológica, química, todo nos está alejando de ya no, ¿qué meditar? Tú prende la tele y distráete. ¿Qué vas a meditar? ¿Para qué pierdes tu tiempo? ¿Estás nervioso? Tómate una pastilla, come esto, ya ni lo guises, ni lo prepares, ya cómpralo hecho y empacado, ya tienes aparte muchos conservadores y estamos, aparte de hacer ricos a otros, destruyendo nuestro planeta, pero destruyendo nuestra esencia de ser humano, tristemente. Oye, tremenda reflexión, es un poco amarga. Me gustaría decir algo con un tono positivo. Y es que en todas las épocas, en todos los momentos, vas a encontrar niños, que en lugar de tragarse la cáscara de la cultura, traten de ir a la esencia, analicen un poco más. De hecho, la competencia visual, de diseño, de contenidos que percibes en los medios de difusión, esa competencia tan feroz, indica un problema. Tienen un problema de comunicación. Tienen que competir para comunicar. Homero no estaba compitiendo con nadie, al contrario, la gente le caía atrás para que recitara la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Lo que escribieron los libros bíblicos no crearon una imprenta para imprimirlos, eran 3, 4 ejemplares, y ahí viajaba la persona 500 kilómetros para ir al templo donde estaba ese ejemplar a poderlo consultar. Es decir, el que tiene interés va y lo busca. No tratemos de reformar la sociedad como un todo, tratemos de reformarnos a nosotros mismos y ser un ejemplo, y eso va a seguir difundiendo. Hay un tema que tocó May que me parece fundamental, aunque no tenemos ya tiempo para tratarlo, pero es este. En otras cosmovisiones de la Tierra encontramos elementos muy ricos, pero falta un indicador preciso que afortunadamente se conserva en la de acá. Y se conserva la de acá por milagro, porque pudo haberse destruido por completo. Y es el calendario. Y recuerden, calendario no significa medida del tiempo cuando hablamos de Anáhuac. Incluye la medida del tiempo, pero significa muchísimas otras cosas. Usamos la palabra calendario porque no encontramos una mejor en español. Pero
El modelo calendárico es un modelo de la entera cosmovisión y nos da pautas precisas de interpretación. No se trata de que yo me imagino esto, me imagino lo otro. No, se trata de que es así porque así da el cálculo, así se mueve el astro, esta es la fecha exacta. ¿Ves? Eso es un salto de orden en el modo de presentar las cosmovisiones. Este capital político, capital cultural al que te refieres, Omey, en realidad se trata de un salto de orden cultural. La cultura anahuaca, la cultura tolteca, hasta donde yo veo es la única que se planteó como propósito unificar cada uno de sus símbolos e instituciones, unificarlos, crear un canon unificado y no a través de una camisa de fuerza, como en otro lado, que es lo que diga el templo, lo que diga el papa, lo que diga el Dalai Lama, y si no te sales de... No, sino yendo a un proceso realmente profundo de conformación de las ideas, de las imágenes culturales. No se trata solo de que haya capital cultural o de que haya cantidad de cosas que analizar ahí, sino que hay una estructura, un orden, un salto de orden. Eso es lo que debe entender el estudiante. De otro modo se va a quedar fuera. Vamos a llegar a casos patéticos como tenían una gran sofisticación en el manejo de las matemáticas, en el estudio de los astros y demás, pero sacaban corazones para alimentar al sol, como dice Antonio Gómez. ¿A quién se le ocurre que un pueblo que podía calcular con precisión de 4 o 5 decimales el movimiento de los astros entendiera que hay que ofrecerle corazones a un astro para mantenerlo vivo? ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Bueno, pues se le ocurre a las academias. Hay un gran problema en la investigación de Mesoamérica y es que se le ha dado al arqueólogo el papel de intérprete. El arqueólogo que tiene que saber excavar bien, analizar las estratificaciones, ubicar la fecha, eso es lo que tiene que saber el arqueólogo. Si quiere pasar a la interpretación, tiene que estudiar muchísimo más que arqueología, tiene que estudiar antropología. Y la antropología mesoamericana hay que dignificarla porque hasta ahora es un leve barniz. Ahí tenemos academias enteras hablando de quién sabe qué cosa y no pueden calcular una fecha o no pueden leer una cantidad vigesimal, pues se aturden, o no pueden pronunciar una palabra en una lengua nativa. Hay 3 patas en estos estudios y si quieren una 4ª pata. Las 3 patas, digamos, intelectuales son esto. Estudio de las lenguas nativas para entender a profundidad qué querían decir. Estudio del calendario y el estudio de la historia. Saber ubicar las cosas en la historia. No tener una imagen nebulosa de que si los olmecas cuándo ferían, no sé que si eran cercanos a los aztecas o qué eran los aztecas, los mexicas. No, estudiar la historia. Si quieren una 4ª pata es la práctica nahuálica. La práctica nahuálica es la que pone todo en su punto. Sí, y inclusive ahí pues, no lo van a hacer los arqueólogos ni ellos, porque pues, ellos les paga el Estado. Lo tiene que hacer un teólogo tolteca, creo que es la base institucional que hace falta y por eso no se ha dado las interpretaciones adecuadas, porque para ser un teólogo tolteca tienes que saber justamente las 4 patas que hablaste, sí, calendárica, historia, simbolismo, si no tu interpretación se va a quedar desde un beneficio, vas a hacer una involución en la interpretación, o sea, vas a atrasar a la población y eso también va a representar tu grado de compromiso, porque si no tienes tiempo, si no tienes el tiempo de vida, la energía para estudiar y para valorar y para comprometerte en ello, pues no vas a poder sin duda ese papel, ¿no? Es una función social también. Sí, los representantes de la cultura en tiempos prehispánicos, estos grandes sacerdotes eran teólogos, no eran arqueólogos, no eran siquiera antropólogos, eran teólogos, es decir, eran practicantes, además eran nahuales. Estamos hablando de cosas objetivas, cosas que se pueden demostrar con la práctica. Claro, quien no lo practica no puede demostrarlo, entonces tiene una de dos, o callarse la boca prudentemente o hacer toda una hipótesis sobre su falta de práctica, ¿no? Pero sin duda lo que necesitamos es una teología tolteca, una teología anahuac, ¿sí? Estaba viendo que el quinto sol termina en 2079, ¿no? Más o menos la fecha. O sea, vamos a regresar a un primer sol. Eso pues como una gran profecía, porque estamos en estos tiempos críticos donde vamos a, no sé si se le llama eso involución o un cambio de etapa de era tremenda, donde con todos estos nuevos valores, con todas estas metrallas, esto que nos está llegando, este bagaje de basura, de alejamiento del ser humano,
pues ¿a dónde vamos a ir? Va a ser como una gran caída, no sé, pero nuestros antepasados ya tenían, se va a acabar este sol, se va. A veces digo, la profecía aquí me está hablando de que ¿a dónde vamos? ¿Otra vez al regreso? Ay, no, cada día Mira, me... Rosa, el quinto sol astronómico termina en el año 78, 79. Usted sabe que el año Nahuaca se recorre respecto al cristiano. El astronómico, pero eso no significa que se acabe el quinto sol de la creación. Estamos en el quinto sol. Cuando se acabe nuestra especie, se acabará el quinto sol. ¿Bien? Pero el astronómico tiene sus pautas y hay soles más pequeños y más grandes. En efecto, en el 79 recomienza una serie de 5 soles otra vez, que es todo un ciclo de precesión de los equinoccios. Esto es una cosa ya bien estudiada. Por un lado, lo dicen las fuentes con toda claridad. Las fuentes mexicas fechan, con números de orden, fechan los atados. Cuando tú fechas los atados, fechas los soles. Y por el otro lado, se sabe que astronómicamente, digamos que estamos en estas fechas, ya más tirando a fin del siglo XXI, hay una coyuntura astronómica muy específica que es la que marca justamente el ciclo de precesión de los equinoccios, tanto en el viejo mundo como en América, quiero decir. A nosotros nos ha tocado nacer un poco antes de esas cosas, pero las estamos viendo con claridad. No creo que haya una relación mágica entre el cierre del ciclo equinoccial y las condiciones sociales. Hay una relación objetiva a través de temas astronómicos, pero de eso no quiero hablar ahora porque sería largo. Hay un ciclo climático determinado por la astronomía, pero ese tema no es el que nos interesa ahora, sino qué hacer para conservar una cosmovisión que se está muriendo. Nosotros todavía podemos viajar 200 kilómetros y encontrar comunidades que hablan una lengua que no es de origen en el viejo mundo, pero dentro de 100 años no va a ser así, no va a existir ni una. Los que vivan entonces van a decir, oye, ¿qué clase de salvajes vivían cuando aquello? Y con esto me estoy refiriendo a lo siguiente, nadie está obligado a estudiar, pero si vas a representar, estás obligado a hacerlo. Porque si no haces, entonces caes en inmoralidad, caes en falsedad, estás mintiendo. ¿Ves? Estoy hablando de todo esto que se la dan de nuevos que sacó a ti, de abuelitos de acá y abuelitos de allá. Yo estoy harto ya de ver abuelitos ignorantes, con todo respeto. ¿Bien? Porque si en Francia, en 1870, René Simión solito consiguió códice e hizo tremendo diccionario de náhuatl. ¿Por qué no se puede hacer aquí? Disculpa. Sí, sí. Disculpa, pero hace falta mucho más que labia. Hace falta trabajo, sacrificio, compromiso. Esto es una palabra para los abuelos de la tradición, no para el público en general. No estamos obligados a saber. Pero si no sabemos por una cuestión moral, estamos obligados a callar. Bien, muchas gracias, Frank, Rosita, Omey. Chignawi, ¿tienes algunos saludos ya para cerrar la emisión de hoy, que ha estado bastante entretenida? Activos. Luna Martínez, Damaris Hernández, Nuevo Orozco, Adriana Ortega, Gómez y Paxli, Arturo Rodríguez desde Denver, Natalia Aguilar, Carl Salas, JJ Carrillo también, Sandra Ruiz. Y bueno, pues saludos a todos y gracias por estar con nosotros. Sí, para cerrar, Rosita. Gracias, mi vida. Pues yo creo que le ponemos nombre al siguiente programa y tema, ¿no? Aquí entre todos, si quieren proponer algo, porque pues sí hay muchas cosas. Estamos sobre los mitos fundacionales, pero pues no sé, alguna sugerencia que se te ocurra. Sí. Quedamos en que vamos a tocar lo que pasó después, cuando surgió el quinto sol, después del cuarto sol, que es Aztlán, bueno, Tamoanchan, Aztlán, Culhuacán, Chicomosto. Es decir, entonces, ¿cómo va a ser América? El quinto sol, no los 5 soles, sino el tema que viene, yo le sugiero que sea específicamente el mito de Aztlán, o de Aztlán, como se dice en náhuatl. Específicamente. Entonces, porque ese mito es la consecuencia lógica de lo que estamos trabajando, y si no lo tocamos, después no vamos a poder entrar en otros mitos que ya son posteriores, que son la fundación de Tenochtitlan, la fundación de la venta y demás, que reflejan el mito de Aztlán. Tenemos que entender ese mito para entender cómo es que se diseñó Anáhuac como confederación. Siempre dentro de la línea de mitos fundadores. La confederación de Anáhuac cae dentro del tema de los mitos fundadores. Pues entonces yo me despido, muchas gracias. Si quieren leer un poco sobre el mito de Aztlán, si quieren hacer preguntas, igual pueden escribirnos. Muchas gracias, Frank, Vicente, Chignawi, Luis, y pues gracias
Y en particular quiero saludar a Luis, qué bueno que entraste aquí y qué bueno que mencionaste lo que dijiste, da para mucho más. A ver si en otro momento lo podemos desarrollar, ¿no? Sí, gracias, saludos. Ahí estamos en contacto. Sí, sí. Cuídense. Saludos. Chao, Chao, Mike. chao, chao. Chao.